Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conferencia acerca de juegos web. Mi nombre es Emanuel Pacheco y trabajo como Associate Consultant en Apex Systems. Y desde muy pequeño me han llamado la atención los videojuegos, llámese de Nintendo, videojuegos de peleas como Mortal Kombat. Pero pues me ha llamado mucho la atención cómo se hacen estos juegos. Yo no tenía noción de cómo se hacía hasta que comencé a crecer y me empecé a meter más al mundo del desarrollo. Pero cuando estaba pequeño, recordaba que había muchas páginas en las que yo me metía cuando tenía internet, si no jugaba con Paint, pero me metía a distintas páginas a indagar acerca de estos juegos y cuando era pequeño eran una maravilla. Entonces, el día de hoy les vengo a platicar acerca de dos tecnologías, una de ellas más conocida que la otra, que nos permitirán desarrollar juegos sin necesidad de tener grandes equipos de cómputo y que van a empezar a explorar y podemos empezar a indagar en estas tecnologías sin necesidad de tener tanto conocimiento de desarrollo como tal vez sea para otros motores de juegos. Entonces, permítame comenzar a mostrarles las diapositivas. Muy bien. Ahora, hablemos de juegos web con React y Pixie.js. Pero antes de comenzar, seguro alguno ya se estará preguntando, ¿juegos web? ¿Eso realmente todavía existe? Cuando estaba pequeño les comentaba que jugaba en estos tipos de páginas como minijuegos o juegos.com, en donde habían una gran variedad de juegos. Sin embargo, eran juegos muy pequeños o juegos que en realidad no tenían tanta lógica o copias de otros juegos, pero en realidad era bastante entretenido. Para poder empezar a hablar de Pixie, tengo que explicarles primero qué no es Pixie.js. Pixie.js no es un motor de juegos como lo sería Unreal o Unity. Estos dos motores se instalan para empezar. Con Pixie no necesitamos instalar absolutamente nada, sino que necesitamos conocimientos de web o conocimientos de desarrollo web para empezar a explorar esta tecnología. Por ello, no necesitamos tener una computadora súper impresionante para empezar a desarrollar nuestros propios juegos y podemos hacer cosas que ya verán son realmente llamativas. Entonces, ¿qué es Pixie.js? Pixie.js es un renderizador 2D de WebGL, una tecnología que viene a reemplazar Flash y que en estos últimos años ha tomado más fuerza, ya que todo se renderiza del lado de la tarjeta gráfica. Es también un motor multimedia, por lo que nos permite manipular distintas imágenes o distintos medios multimedia para que nosotros podamos interactuar con ellos, como lo menciona el tercer punto. Al Pixie.js manejar todo como un contenedor, nosotros podemos interactuar entre cada uno de estos elementos y elementos multimedia y podemos hacer que interactúen entre sí. Ahora, ¿qué nos provee Pixie.js? Este GIF es un ejemplo de un juego hecho 100% con Pixie.js. Y como podemos observar, tenemos sprites, que eso ya es una gran ventaja. Podemos manipular sprites, podemos darles movimiento. Nos da un easy loading. Este easy loading nos permite, después de hacer conjuntos de sprites, imprimirlos de manera más rápida que lo haría cualquier otro motor de videojuegos o cualquier otro motor de juegos. Pixie.js nos permite hacer este tipo de agrupamientos con estructuras de datos flexibles. Ya que cada cosa dentro de Pixie.js es un contenedor, nosotros podemos incluir cosas y agrupar elementos como se muestra en estos 4 grupos. Tenemos 4 grupos de elementos en los cuales podemos interactuar con cada uno de ellos y cada uno va a tener una sentencia diferente o pueden compartir elementos entre sí. También tenemos una compatibilidad entre dispositivos. Esto quiere decir que cualquier dispositivo con acceso a internet o a un navegador va a poder disfrutar de estos juegos. Y la ventaja más importante es que es JavaScript. Por eso es Pixie.js. Está basado en JavaScript y cualquier persona con un poco de conocimiento de JavaScript o con cualquier persona que le guste o le llame la atención JavaScript puede empezar a desarrollar este tipo de juegos.
¿Eso es todo? ¿Realmente es todo lo que nos provee Pixie.js? Pues no. En realidad, Pixie.js es más que todo eso. Imaginemos ahora que lo juntamos con React, una de las tecnologías, la librería, yo diría que más utilizada de JavaScript hoy en día, en lo personal, mi favorita, y que la utilizo día a día tanto en mi trabajo como en proyectos personales que realizo. React con Pixie.js nos da un gran poder. ¿Por qué? Pixie nos provee toda la parte gráfica y React nos da toda la parte de estructura, podemos compartir componentes, podemos reutilizar componentes y esto nos permite también desarrollar juegos en conjunto como comunidad y dejando a un lado aquellas colisiones que puedan existir de código. Entonces, estas dos tecnologías nos van a permitir crear cosas más complejas que un simple juego que podemos encontrar en internet. Pixie.js React Pixie es una realidad. Esta librería ya tiene un par de años y fue desarrollada por la misma comunidad de Pixie que quería probar algunos de los elementos en React. Estos elementos fueron integrados poco a poco, primero como si fuera una migración de Pixie a React. Pero ¿es realmente eso lo que queremos? ¿Tener Pixie dentro de React y que convivan juntos, pero sea cada quien lo que haga? Pues no. En realidad, ahora Pixie en su versión más nueva, llamada React Pixie Fiber, nos provee de elementos más sofisticados que su versión anterior. Esta versión de React Pixie Fiber únicamente funciona con la versión más nueva de React, o sea, la versión 17. Y como se puede observar del lado izquierdo, es una manera mucho más legible de importar elementos y de interactuar con ellos. Del lado derecho encontramos la manera antigua de hacer este tipo de implementaciones con Pixie, que sería importar la librería de Pixie completamente e ir configurando poco a poco cada uno de los elementos o de los nodos. Recordemos que Pixie se maneja por contenedores, por lo tanto, cada elemento, incluyendo los sprites, es un contenedor dentro de Pixie. Entonces, ahora imaginen que tengamos que agregar nodo tras nodo tras nodo en un mismo archivo. Tendríamos un archivo gigantesco de muchísimas líneas y que tal vez pueda ser confuso. En cambio, lo que pretende hacer esta librería es juntar dos poderes muy grandes que son React y Pixie.js como tal y hacer que esto sea muchísimo más organizado. Pero ahora la pregunta es, si nosotros vamos a desarrollar con Pixie y con React, ¿qué pasa con las actualizaciones? ¿Qué pasa si Pixie se actualiza y si React se actualiza ahora que estamos en la 17 y de repente sale la 18? Pues déjenme decirle que si ustedes pensaban que no es escalable, pues sí, es escalable. Cada versión nueva que sale de Pixie, React Pixie, trae consigo en la documentación la manera de hacer la migración de una versión anterior a la nueva e implementar, utilizar las nuevas cosas, las nuevas tecnologías que trae esta gran librería. Ahora, para poder mostrarles un poco más acerca de cómo es esta tecnología, quisiera mostrarles unos ejemplos. Y para ello, denme un momento para configurar. Esta es la plataforma, bienvenidos a la plataforma de React Pixie que desarrollamos entre un compañero de Apex y yo, mi compañero Roger y yo desarrollamos esta pequeña página de demostración. Como podemos ver, estamos mezclando elementos de HTML, CSS y JavaScript, así como de React como tal y Pixie.js. Aquí trabajamos en 3 ejemplos para mostrarles algunas de las cosas que se pueden hacer, cómo interactuar con sprites, cómo también integrar hooks o algún manejador de estado como sería Redux, y cómo combinar, hacer algo un poco más interesante con nuestra librería de React Pixie. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Como podemos observar, nosotros tenemos un score global y aquí tenemos un last score para ver cuál fue nuestro último puntaje en este juego. Y
Este juego consiste únicamente en darle clic al conejo. Este conejito está dando vueltas gracias a una sentencia de una animación y tal cual como su nombre lo indica es una animación en Pixie.js y le estamos pasando como valor en el clic, le estamos sumando 1 al score, nuestro score local, y vamos a ir sumando también nuestro score global. De esta manera comprobamos que puede existir una comunicación entre nuestro score global, nuestro score local, y también podemos guardar un último score haciendo una conexión entre el juego como tal, Pixie dentro de sus elementos y un store como Redux. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le damos clic 5 veces y finalizamos el juego, podemos ver que nuestro score global es de 5 y nuestro último score también fue de 5. Pero ustedes dirán, esto tal vez no es real. Bueno, sí, sí es real. Y por ejemplo, si nosotros apretamos más veces, por ejemplo 8, nos damos cuenta que este valor se sumó aquí y también tenemos como último valor el 8, nuestro score pasado. Esto es muy interesante porque nos permite hacer proyectos escalables, nos permite hacer proyectos bastante grandes si queremos tener muchos juegos aquí, como en la segunda diapositiva que les mostré, donde podemos tener distintos juegos pequeños y con esto pues podemos hacer una plataforma de juegos también. El segundo ejemplo es un Bunny Hunt que maneja sprites con hooks. Hooks es una tecnología que, son métodos que se implementaron en React a partir de la versión de React 16 y que nos permite hacer cosas que normalmente haríamos con un manejador de store, que sería Redux, por ejemplo. Y veamos, nosotros vemos al conejito girando y como podemos ver interactuamos con el sprite y se puede mover en nuestro espacio, en nuestro stage. Esto se llama stage dentro de Pixie y podemos hacer que se mueva, decidir en qué lugar va a estar o darle un valor random para que se coloque dentro de nuestro plano. Y también puede cambiar. Como vemos, también podemos hacer que se modifique el valor de nuestro sprite. Y como un último ejemplo, aquí integramos un poco más de cosas, como por ejemplo integramos OWL para el sonido. Es una librería que nos permite enseñar sonido o hacer play a sonido dependiendo de algún momento en específico de nuestro juego. Es una de las cosas o grandes ventajas que tiene este tipo de tecnologías, que podemos integrar distintas librerías, podemos probar con smooths, podemos probar con, por ejemplo, transiciones, podemos probar con cosas en 3D, podemos hacer un poquito de cosas más interesantes añadiendo librerías, ya que Pixie.js por sí solo es el que nos provee o el que nos da las herramientas para poder interactuar con los elementos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos este juego, es un stack column que nosotros, por ejemplo, podemos comenzar el juego y presionando una tecla vamos a ir apilando bloques. Parecerá que el nivel de complejidad no es tan grande, pero tiene una lógica bastante interesante por detrás, en donde también podemos decidir qué pasa si perdemos el juego. Son sentencias que nosotros decidimos en qué momento perdemos el juego, en qué momento ganamos el juego. Entonces, esto nos da completa libertad de hacer nuestros juegos como queramos, de tomar como ejemplos algunos que nos hayan gustado cuando éramos pequeños y ahora convertirlos en realidad. Lo que salga de nuestra imaginación, en realidad ese es el límite, porque podemos hacer cosas desde muy simples hasta muy complejas, hasta hacer pilas grandes e ir decidiendo qué es lo que va pasando en cada momento de nuestro juego. Esa es la belleza de este tipo de tecnologías. Ahora, me gustaría mostrarles otros dos ejemplos para poder concluir con esta parte de ejemplos, y ambos son de la misma documentación de Pixie. El primero es para hacer partículas o modificar elementos en Pixie. Y como se muestra en la misma documentación, en el mismo ejemplo de la documentación, estamos utilizando librerías externas
para poder manipular sprites que están dentro del contenedor o dentro de nuestro stage. Esto es bastante impresionante para poder hacer web con tecnologías que tenemos al alcance de nuestra mano. Y este otro ejemplo es la documentación es súper recomendada para empezar a envolverse en este mundo de los juegos. Por ejemplo, aquí tenemos distintos elementos y al momento que interactuamos con un botón, vemos la fluidez con la que los elementos se mueven o van interactuando. Esto es una gran ventaja, ya que pues hoy en día la fluidez es una de las cosas que más se exigen en los juegos, ¿no? Y tomando en cuenta que no necesitamos de un equipo súper maravilloso para hacerlo, entonces esto es una de las grandes ventajas que nos brinda también Pixie. Ahora voy a regresar a las diapositivas para terminar de explicarles. Permítame configurarlo. Muy bien, entonces, ahora les toca a ustedes comenzar a explorar este tipo de tecnologías. Aquí les dejo algunos links que pueden ser de su interés para que empiecen a explorar este mundo de los juegos web. El primero corresponde al ejemplo que construimos y es para que empiecen a ver, interactuar un poco con cómo quedó al final el proyecto, puedan ver que realmente se hacen los clics, que sí se puede interactuar también con los elementos que están dentro. Seguido, los siguientes 3 links son de documentación. El Pixie Examples es buenísimo para comenzar a ver qué cosas se pueden hacer, darse una idea, porque realmente no se limita a que se pueda hacer solamente un Space Invaders, por ejemplo, o un Snake, sino que podemos hacer cosas más allá. Y hay ejemplos en internet que nos pueden ayudar a comenzar a sacar esa creatividad de los juegos, ¿no? Lo siguiente es React Pixie Fiber, que está únicamente disponible para la versión de React 16 en adelante, y React Pixie, que también está disponible para la versiones anteriores a la 16. Antes de concluir con esta plática, me gustaría hacer hincapié en que estas tecnologías nos abren las puertas no solamente a explorar juegos y ver la parte entretenida de ellos, sino que también nos dan la oportunidad de explorar nuevas cosas como utilizar juegos para la educación, hacer juegos que le enseñan, no sé, a los niños a cuidar el ambiente, comiencen a cuidar mascotas, hacer juegos educativos, un poquito más orientado a niños, por ejemplo. Esto nos puede permitir también hacer algunos juegos más enfocados también a la educación, por ejemplo, en medicina, hacer algunos test tal vez de, no sé, de alguna operación o cosas que necesiten una interacción y que no tengamos tal vez la tecnología suficiente o el equipo necesario para desarrollar estas tecnologías. Esto nos va a permitir desarrollarlo y podemos empezar a explorar muchas más cosas de las que ya sabemos hoy en día. Podemos irnos más allá y aplicarlo en áreas en las que no teníamos idea que los juegos podían hacer un gran favor en ellos. Podemos recolectar información bastante valiosa, por ejemplo, y que por medio de juegos también se pueden pues explorar áreas y se pueden llegar a distintos públicos. Entonces, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado y que empiecen a explorar un poco más acerca de este mundo, que les llame la atención, que lleguen y que digan yo quiero empezar a hacer mis propios juegos, que se empiecen a compartir y que se crea una comunidad más grande en los juegos y que se demuestre que los juegos son más que puro entretenimiento, también pueden ser motivo de
colaboración, de juntar gente, de hacer comunidad y de explorar mucho más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. México ya está haciendo investigaciones acerca de el uso de los videojuegos como herramienta educativa y también como herramienta de investigación. Entonces, esto presenta un gran avance para nosotros, tanto como mexicanos como comunidad, que queremos hacer que se vea un poco más reflejado el desarrollo de los juegos y que también esto nos va a permitir explorar tal vez nuevas aproximaciones a distintas áreas de investigación en México por medio de los videojuegos. Esto nos abre también las puertas a integrar nuevas tecnologías, a que la comunidad se vaya siendo más grande y no sé, tal vez el día de mañana aquí en México podamos tener el nuevo Pixie MX o alguna otra tecnología que nos ayude a desarrollar este tipo de juegos o de plataformas para distintos enfoques. Y recordar que no solamente se trata de hacer los juegos, sino de todo el conocimiento que está detrás, los algoritmos, enfocarse también en la parte de cómo se diseña un juego. No solamente es programarlo y ya, sino cómo realmente se diseña un juego, cuáles son las partes de un juego, la parte de ludificación, la parte de gamificación. Todos estos son elementos que integran y que conforman un juego y que lo hacen ser uno realmente. Entonces, no hay que olvidar también la parte teórica, aunque a veces nos pueda parecer un poco pesada, pero es muy importante. Todo esto nos puede servir para más de una cosa, ¿no? Así como a mí me sirvió aprender desarrollo web para después implementarlo en juegos, pues también ese conocimiento nos puede servir para implementarlo en otras cosas. Y si me preguntaran qué creo que es lo que se viene, pues bueno, lo que se viene ahora es, o lo que a mí me gustaría explorar ahora es este tipo de tecnologías, pero en móvil, ver qué cosas, qué juegos se pueden hacer en móvil, dado que pues mucho del público ahora está enfocado en móvil y tecnologías como React Native, por ejemplo, ya están empezando a adaptar este tipo de librerías para sus navegadores móviles y sería muy interesante ver este tipo de implementaciones ahora en los celulares y ver qué tanto podemos obtener, qué tanto podemos explorar, cómo interactuar con todos los elementos de un teléfono celular. Y bueno, ese sería lo siguiente a lo que yo me iría a explorar y a lo que les invitaría a que también vayan explorando, que vean qué más hay, qué hay más allá, si ya vamos a poder hacer juegos en móvil, si vamos a poder hacer en tablet, si vamos a poder hacer, no sé, en Alexas, juegos con voz, no sé, ese tipo de cosas, yo creo que es lo que sigue. Y bueno, veamos hacia el futuro y nunca nos detengamos cuando se trata de crear. Entonces, esto ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Les deseo un lindo día y que estén muy bien. Nos vemos aquí en la próxima. Bye.